la verdad que me sumo a los agradecimientos, a las felicitaciones y en particular a poner en valor esta instancia, ¿no? Porque no es tan común que bueno, nos podamos encontrar compañeros y compañeras, algunos de recorridos similares, que nos hemos escuchado muchas veces, tantos otros y otras que es la primera vez que nos vamos a escuchar. Y en general en la militancia nos termina sucediendo que nos encontramos siempre entre los mismos, las mismas, y nos cuesta ampliar un poco la mirada, nos cuesta dar debates que sean realmente genuinos, que aporten miradas y recorridos distintos, porque en definitiva eso es lo que nos enriquece como movimiento y es lo que entiendo esta jornada tiene ya como valor en sí mismo, ¿no? Y segundo, que estemos discutiendo en base a un proyecto, porque eso también es algo que nos sucede mucho en las organizaciones de las cuales formamos parte, que sabemos el valor intrínseco que tiene no quedarse en la queja y pasar a la organización, pasar a un proyecto, pasar a la propuesta. Y si encima esa propuesta, como en el caso de Fede, nos invita a realmente que la tomemos, la rearmemos, la modifiquemos, la profundicemos, bueno, la verdad que no pasa muy a menudo ninguna de estas cuestiones. Y ahora, escuchando a la Mica, pensaba que tampoco es tan común que se ponga realmente en valor la mirada de los trabajadores y trabajadoras, incluso en nuestro movimiento que tiene como prioridad el empleo, pero que no siempre se prioriza la mirada que los trabajadores y las trabajadoras, que las centrales obreras, que los sindicatos tienen, que es un valor en sí mismo, que es un conocimiento, que es un aporte que así como la sociedad civil, los sectores empresarios, los funcionarios, el Estado, tiene que estar presente en la discusión y en un aporte por el interés público, por el interés común, por el bien común. Así que creo que esta propuesta tiene todos esos valores. Y creo también que lo que a mí más me llamó la atención la primera vez que me junté con Fede y cuando empecé a leer su libro, es que la verdad me resultó revolucionario volver a hablar de pleno empleo. Porque como también habla este libro, nuestras generaciones casi hemos perdido esa bandera, casi que la hemos abandonado. Parece más parte de la agenda del pasado, ¿no? de esos años añorados, que de la agenda del futuro. Muy por el contrario, cuando hablamos de agenda del futuro, parecería que hablamos de un mundo sin sindicatos, un mundo sin trabajo o un mundo con trabajo sin derechos. Y creo que realmente tenemos el desafío de poder pensar en ese pleno empleo, que sea, como digo, como dice el proyecto, con salarios dignos, con modalidades de contratación adecuadas, ¿no? Adecuadas a todas las conquistas que hemos tenido los trabajadores y trabajadoras en términos normativos y sobre todo que nos permita correr la vara de lo posible, porque realmente a nuestra generación nos sucede que es casi un privilegio el empleo con derechos y creo que nosotros como organizaciones sindicales poder no solo quedar en una resistencia de defensa de lo ya conquistado, poder avanzar en profundizar algunas demandas. Y en ese sentido, yo quiero hacer dos aportes, uno más desde el movimiento sindical y otro desde el movimiento que representa, en este caso, a trabajadores estatales, pensar también el empleo público, la faceta pública de este proyecto. Primero decir, aprovechando que hay tantos compañeros y compañeras de las organizaciones sindicales, que así como el mundo del trabajo cambió, así como los desafíos que hoy tenemos son distintos, nuestras organizaciones sindicales no pueden ser las mismas que hace 70 años. La realidad es que el debate que venimos dando, y en eso los feminismos han hecho un aporte enorme y la unidad que hemos logrado las compañeras en el movimiento sindical fue un aporte en ese sentido. Realmente tenemos que poder estar a la altura, y cuando digo estar a la altura, tomo lo que decía Mica. Cuando pensamos en el empleo, en el pleno empleo, no podemos pensarlo de la misma manera para las distintas identidades y para los distintos recorridos en el mundo laboral. Las desigualdades, y me voy a centrar en particular en las identidades feminizadas, hay una desigualdad estructural en el mundo del empleo que también necesita que las organizaciones sindicales lo veamos no como un tema de género, sino como un tema del mundo laboral. Esa desigualdad, cuando los sindicatos abordamos la informalidad laboral, el desempleo, la precarización laboral, o incluso cuando las centrales obreras hablamos de la pobreza, en todas esas problemáticas las mujeres y las identidades feminizadas somos mayoría. Entonces, si no podemos, las organizaciones sindicales, incorporar a nuestras paritarias, incorporar en nuestra mirada la perspectiva de género, como organizaciones sindicales no vamos a dar respuesta a lo que tenemos que dar respuesta. Así que cuando
pedimos paridad, no estamos pidiendo solamente más participación para las compañeras, sino que las organizaciones estén a la altura de lo que tenemos que transformar. Y por otro lado, para hacer un aporte en el sentido del empleo público, bueno, está claro para nosotros y nosotras que el Estado tiene un rol central. Y tomando lo que decía un compañero que estuvo antes, no solamente el Estado Nacional, sino todos los estados, el gobierno de la ciudad también, que muchas veces lo ponemos en rol de intendencia y no como jefe de gobierno, las responsabilidades que tienen en torno a la creación y cuidado del empleo genuino. Quiero traer qué sucede también con el empleo público. Porque cuando hablamos de formalizar, creo también que tenemos que tomar la jerarquización del empleo público, la jerarquización del salario del empleo público como parte del desarrollo del país. Porque todas estas funciones que en el proyecto se le asignan al Estado, la realidad es que las políticas públicas, tanto su diseño, su implementación, su monitoreo, no son viables sin esos trabajadores y trabajadoras. Y por eso nos parece fundamental que también incorporemos esa mirada. A veces nos cuesta desde nuestro espacio político, cuando hablamos de empleo, parece que solo hablamos de empleo privado, y creo que también tenemos que, como vías de jerarquizar el rol del Estado, jerarquizar también esta faceta. Y algo que yo hablaba con Fede, como aporte también, es pensar, bueno, el salario mínimo es una variante que aparece en el proyecto como medida. Creo que también es un desafío que tenemos todas las representaciones, elevar ese salario mínimo, llevarlo a que realmente sea un salario que permita vivir dignamente, que nos permita seguir avanzando en este proyecto de empleo sostenible, que nos permita tener una calidad de vida. Y también, le comentaba a Fede, hay uno de los aspectos justamente de la faceta pública que creo que tenemos que profundizar o repensar, ya que habla de cómo las unidades productivas pueden contratar personas, pero que cumplan funciones en el ámbito público, ¿no? Como una de las tantas opciones para las unidades productivas. Y creo que ahí el desafío que tenemos es ver cómo no generar regímenes laborales diversos en un mismo ámbito laboral, tanto a nivel salarial como de derechos, de licencias o incluso de representación sindical. Creo que en todas esas cosas tenemos mucho para aportar. Pienso también desde la perspectiva feminista que hablábamos, es fundamental en esas desigualdades aportar a la creación de espacios de cuidado, empezar a mirar qué sucede con el presentismo como algo que realmente tiene al cuidado a las mujeres, ¿no? Siempre con mayor carga, como decía Mica, y el presentismo termina convirtiéndose en una herramienta que reduce el salario en general de quienes tienen personas a cargo. ¿Qué está sucediendo con las licencias? Son cuestiones que nos hacen pensar cómo el pleno empleo es un pleno empleo con salarios, con derechos y de la mejor manera posible. Creo que hay que tomar este proyecto, hay que llevarlo a todos lados, hay que fortalecerlo porque es una bandera que nos pertenece, que no la debemos abandonar y que creo que la vamos a conseguir en unidad y con mucha convicción. Muchas gracias.